20. 10:47 y está en los estudios el vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Baradar Pocar. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Ahí ya tomamos nota de la señora, estábamos a tratar de mandarle alguna colaboración. Bueno, se agradece muchísimo. Doctor, 6% de inflación. Sí. El índice se dio a conocer ayer, el gobierno estaba esperanzado, el gobierno nacional, en que esté más cerca del 5%. Evidentemente, el panorama se complica porque ahora vienen los aumentos de tarifa. Ya vimos que este mes hay un aumento de combustible de 10% promedio. Da la sensación de que nos estamos acostumbrando a vivir con una inflación muy, muy alta, y esto está licuando la capacidad adquisitiva de los salarios. Sí, depende de cómo tome la palabra acostumbrando. Es decir, estamos habituados, yo diría, a recibir un índice importante, que lo peor de todo es que ese es un promedio. Pero hay productos que son de primera necesidad, como ciertos productos alimenticios, de indumentaria o medicamentos que están por encima de subieron más. Sí, subieron más. Sí, ya por varios meses. Entonces, pero la gente está muy preocupada. Yo siempre digo que la inflación genera mucho más necesidad, pero además genera un mal humor social, que es muy complicado. Porque la gente se pone de mal humor porque no le alcanza la plata, es muy sencillo. Y lo que está haciendo acá, y en esto sí yo quiero ser terminante, yo soy muy delicado, ustedes me conocen de cuando opino de los temas con el gobierno nacional, porque no quiero entorpecer para nada o interferir en el manejo que naturalmente le corresponde al gobernador, como él lleva la parte más difícil, que es una relación institucional que por cierto no es sencilla por ser de fuerzas políticas distintas, ¿no? Pero por eso soy muy cauteloso muchas veces de opinar. Pero acá hay un tema real. Aquí se dice que se va a hacer todas las cosas sin ajuste. El peor ajuste es la inflación. El peor ajuste, y es el ajuste que paga el que menos tiene. Es así de sencillo el tema. Hay que decir las cosas como son. ¿Cómo influye en la agenda este tema? Porque hay una cantidad de temas que están... A las provincias en general le ocasiona, porque acá los grandes pagadores de sueldos son las provincias. Es decir, la seguridad, la gran mayoría está a cargo de las provincias, la educación está a cargo de la provincia, salvo la educación superior, que es compartida. La salud está a cargo de las provincias. Cada provincia tiene que mantener su poder judicial, su poder legislativo, sus instituciones. Entonces, los grandes pagadores de sueldo acá, que es donde más impacta la inflación, son los gobernadores, que llevan la peor parte, están permanentemente... en el caso de Corrientes, vieron que hay cada tanto anuncios del gobernador de mejoras salariales, tratando de mantener que no se pierda tanto el poder adquisitivo del salario. Eso es lo más grave. Y en esta situación, doctor, ¿a dónde llegamos? ¿Esperamos las elecciones del año que viene? ¿Hay que tomar medidas urgentes? ¿Hay a la vista, digamos, desde la percepción de la política, alguna cuestión vinculada a lo social que pueda derivar en una manifestación, digamos, y yo extrema? No sé. Yo lo que creo que no hay que jugar con la paciencia de la gente. No hay que jugar con la paciencia de la gente. Ya tenemos muchas experiencias que un día las cosas por ahí, un episodio puede desencadenar toda a ver, la gota que rebalsa el vaso, La gota no es lo que hace rebalsar, lo anterior es lo que llena el vaso, y una gota le provoca el desequilibrio. Entonces, yo creo que eso no. A mí me molesta, me llama la atención, porque aparte uno escucha en la agenda nacional y por ahí se hablan de temas que no tienen nada que ver con la realidad, y todavía seguimos jorobando con que si vamos a aumentar los miembros de la Corte, o que si esto... La verdad, a la gente le importa tres cominos eso. Bueno, le estaba por preguntar eso, ¿no? Usted además ha dejado el Senado... Es una aberración. Claro, ha dejado el Senado y llega a la vicegobernación. ¿Cómo se imagina, o cómo se, por vía de hipótesis, se imagina la posibilidad de, estando en el Senado ahora, con estos debates que hay alrededor de la Corte? Son los mismos en alguna medida. Cuando a mí me tocó dos etapas, ¿no es cierto? Durante 4 años fui oficialista y después 2 años fui opositor. Como opositor, en el Senado nosotros le votamos todo lo que pidió el gobierno relacionado con la pandemia, con la deuda externa y con el presupuesto. Y le votamos en contra todas las cosas que le presionaban desde el Instituto Patria, que tienen que ver con la reforma del Poder Judicial. La reforma del Ministerio Público, la reforma en su momento todas estas leyes, y yo lo dije claramente, ustedes están hablando de reformar el Ministerio Público y la gente le está pidiendo cuándo llegan las vacunas.
Estamos hablando de Dos el agendas comienzo de distintas. 2020. Sí, dos agendas distintas. Entonces, eso es lo que hay que hablar. Y ahora estamos exactamente en lo mismo. Si se estamos hablando que ahí la estuve escuchando, de reformar la Corte, pero por amor de Dios, esas son medidas que se tienen que estudiar a largo plazo. La gente quiere saber cómo se va a hacer para que no siga perdiendo poder adquisitivo el sueldo. Hoy ya hablamos de cualquier comprita de morondanga en un supermercado no baja de 6, 7 mil pesos. Y en ese inicio de discusión respecto al cambio de la Corte también... Yo lo escucho al ministro de Justicia de la Nación, no el de la provincia es muy bueno, el de la Nación, y realmente digo, pero este hombre ¿en qué país vive? Se habla de cuestiones descabelladas, uno entiende, ¿no? De un ministro por provincia y que sea el gobernador el que la elija, esa es una de las últimas... No, pero esas son cosas. Pero siempre el que habla es, uno de los que habla es el ex ministro Zaffaroni, que se dedica al derecho penal, pero no a opinar de estos temas, que evidentemente conoce muy poco, lo mismo que en su momento decía vamos a un régimen parlamentario. ¿Y el federalismo qué? ¿Y el federalismo qué? Porque acá tenemos un régimen presidencialista porque tenemos un proceso histórico diferente a lo que fueron los países europeos. Los estados fueron anteriores al Estado federal en Estados Unidos y las provincias fuimos anteriores a la nación en la República Argentina. Por eso tenemos un federalismo. Que después se desnaturaliza la figura presidencial ya es otra historia. Ahora, ¿cómo se vuelve a ese sistema para que pueda llegar la equidad, digamos, a todas las provincias? Porque hoy Martín planteaba en el inicio del programa la cuestión relacionada a los subsidios. Subsidio de transporte. Capital Federal recibe 23.000 millones de pesos al mes y el interior... Todo el interior 3.500. Y bueno, pero eso también lo planteamos en su momento. Cuando el entonces presidente Macri empezó a retirar algunos subsidios del AMBA, armaron un lío en el Senado, encima ellos tenían mayoría absoluta. Y entonces yo fui con una cosa muy sencilla. Le llevé la boleta de luz y de gas de un departamento ubicado en el corazón del barrio norte, de la zona más cara de Buenos Aires. Y les leí. En eso, ¿saben qué? Con lo que ese departamento que es un semipiso de un familiar mío, que me dio gustosamente la factura para que las muestre. Y me dice, a nosotros nos da vergüenza pagar esto, pero esto es lo que llega. Sí, sí. El gas para que con eso calefaccionado, porque allá subsidia en la vida a la gente que tiene el mejor nivel económico. Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires te baja la temperatura de 14 grados y te meten calefacción central. Sí, sí. Absolutamente. Sí. Calefacción, cocina, calefón, qué sé yo, lo que nosotros pagábamos por una garrafita de 10 kilos absolutamente. Que usamos para cocinar. Entonces, esas argentinos de primera, argentinos de segunda. Por supuesto, porque lo que va a impactar el subsidio, acá le va a impactar en las provincias, también va a impactar el retiro de subsidio en las tarifas que son sociales que tendrán que hacerse cargo cada provincia. Pedro, mirando al 2023. Sí. ¿Milei es un problema o es algo que ustedes tienen más o menos? Sí, es una realidad. Ajá. Yo quiero aclarar que discrepo totalmente con el discurso confrontativo, porque para mí no solamente en la Argentina tenemos un problema económico, sino tenemos un problema de convivencia, esto a lo largo de la historia. Entonces, ese discurso de que voy a sacar a patadas en el culo, y perdóneme la audiencia, pero estoy repitiendo textualmente, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, o meter a todos en la misma bolsa, cosa que yo no acepto, no le acepto ni a Milei ni a nadie que me meta a mí en la misma bolsa de otros personajes nacionales con los que ellos están acostumbrados, ¿no es cierto? Ese discurso no sirve. Pero dijiste que es una realidad. Pero es una realidad, porque está reivindicando, parte de su discurso es reivindicar algunas ideas que tuvieron que ver con el nacimiento de la Argentina como país fuerte, como país importante. Entonces yo creo que lo que hay que entender es que, siendo una realidad, decir, bueno, muy bien, señores, ojo, nadie le puede prohibir a Milei que diga lo que se le da la gana o que ande haciendo lo que se le da la gana, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos que hacer es la tarea nuestra, y yo creo que la tarea nuestra es que Juntos por el Cambio tiene que tener una propuesta a la brevedad posible, sobre todo una propuesta económica para decirle a la sociedad, miren señores, esto está mal, nosotros proponemos estos cambios para salir de esto. No fórmulas simplistas, porque tampoco yo al señor Milei no le escuché nunca, salvo la medida de eliminar el Banco Central, que nadie entiende por qué, cuál sería el impacto positivo de eliminar el Banco Central o dolarizar la economía. ¿No es cierto? Pero propuesta de decir, miren, tenemos que achicar acá, achicar allá, agrandar esto, eso yo no escuché. Entonces, nosotros tenemos la obligación de dársela a la sociedad.
¿Y los tiempos? ¿Cómo se manejan los tiempos? Porque volvemos otra vez hoy lo que le preguntaba. El gobierno tiene fecha de vencimiento, digamos, el 10 de diciembre del año que viene, porque termina el mandato de Alberto Fernández. Anunció que va por la reelección. Llegamos a ese 10 de diciembre en una situación más o menos tranquila, y eso para la población, y la oposición elaborar un mensaje y una propuesta. La oposición tiene que seguir trabajando con la propuesta lo antes posible, porque el mejor aporte que la oposición le podemos hacer a la sociedad es darle la tranquilidad de que estamos en condiciones de gobernar eficientemente, si se produce un recambio. Es lo que yo siempre reitero este término, es lo que en las democracias consolidadas del mundo se llama posibilidad cierta de alternancia. Es decir, la alternancia no es una cuestión traumática en las democracias que funcionan bien, es una cuestión natural. Hoy gano yo, mañana gana el otro, puedo volver a ganar yo. Sosteniendo políticas de Estado. Exacto. Pero la posibilidad cierta, la gente percibe la posibilidad cierta de alternancia cuando el que está en la oposición tiene un modelo que le ofrece y que la gente dice, bueno, estoy tranquilo, esto no anda, pero esta otra posibilidad sí. Si estamos débiles en eso es que aparecen los discursos incendiarios. Pedro, la última. Vicegobernador de Ricardo Colombi, vicegobernador de Gustavo Valdés. Sí. Yo dije cuando arrancó la gestión de Valdés, la primera, que me parecía muy inteligente el orden administrativo y el mantenimiento de cuentas públicas sanas que proponía Ricardo Colombi, la propuesta, el agregado de la propuesta de Valdés, que era fundamentalmente incluir la agenda económica, productiva, de tecnología, de inclusión y la búsqueda de mercados para los productos correntinos, yendo al exterior a buscar mercados. Yes. Para lo que venga después en la continuidad de ECO, hay un antes y un después de Gustavo Valdés, o sea, el que venga, no importa el nombre, pero el que venga, ¿podrá gobernar solamente proponiendo el orden económico o tiene que seguir buscando hoy el desarrollo económico? Hay una cuestión fundamental, porque yo destaco el mérito de la gestión de Ricardo Colombi con el ordenamiento económico, porque es el presupuesto básico. Sí, sí. Cuando vos tenés las cuentas en orden, tenés paz social, y recién cuando tenés paz social empezás a trabajar en el crecimiento económico. Ahora el gobernador está por firmar el Pacto 2030. Cuando se firmó el Pacto 2013, yo trabajé en las dos cuestiones, sobre todo en aquel, y ahora también estoy trabajando bastante, pero con menos tiempo. Porque 2013, 2020 y ahora 2030. Exacto. 2013 se firmó la meta 2020, y ahora se firman las metas 2023, 2030 metas. Yo analicé 2 o 3 ejemplos, cómo va cambiando y cómo va definiendo la provincia su perfil. Por ejemplo, cuando las políticas de parques industriales, cuando se firmó en el 2013 teníamos un parque industrial, ahora tenemos 9. 9, algunos de ellos son realmente ejemplos, como el de Goya, como el de Ituzaingó, como son ejemplos. El de Santa Rosa es increíble, hasta con una planta, el de Virasoro, y así sucesivamente. Pero hay algunos que nadie conoce, como el de San Carlos, por ejemplo. Impresionante cómo se está llenando de emprendimiento. Entonces, se venía definiendo otro ejemplo, el turismo. De 2013 hasta hoy, que tenemos un parque nacional, gracias a la donación yo soy autor del proyecto de ley, gracias a la donación del señor Tonkin y de su señora. Sí. ¿No es cierto? Tenemos un parque nacional, tenemos enfrente un parque provincial que ofrece, y nos estamos definiendo. Y a 30 kilómetros otro parque nacional. Exacto, nos estamos definiendo como una provincia, como siempre menciona el senador Flinta, productora de naturaleza. Por eso la Argentina y el mundo se alertó tanto cuando se prendió fuego a Liberá, porque la gente decía se está dañando un tesoro. Entonces, todo el mundo salimos a cuidar. Gracias a Dios se está recuperando y a ritmo, a pasos agigantados. Entonces, eso también. Hoy Corrientes le ofrece un espacio de naturaleza de más de 500.000 hectáreas al país y al mundo. O sea que para vos, entonces, independientemente del nombre, la prueba está hacia el futuro. El perfil productivo está cambiando de una manera importantísimo. Por eso yo tomo una referencia histórica, para ver en 9 años cuánto cambió. Cuánto cambió, ¿no es cierto? Pedro, gracias por estos minutos y te vamos a convocar seguido si es que tu agenda te lo permite. No, yo encantado, a las órdenes siempre, y para conversar de estos y otros temas. Bueno, Teresita, ¿consigne pausa? Sí, señor. ¿Para vos la seguridad sigue siendo una prioridad? Esa es la pregunta.